Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio comienza de una manera bastante extraña, mencionando personas y lugares que la verdad pues no son desconocidos. Algunos de ellos sí los hemos escuchado, otros no. De cualquier manera no deja de ser interesante, porque la palabra de Dios siempre se dirige a nosotros en un contexto histórico concreto. En aquel tiempo se dirigió la palabra de Dios a Juan, el Bautista, el primo de Jesús. Pero creo que San Lucas hizo muy bien en darnos a conocer qué es lo que estaba pasando en el mundo entonces. ¿Quién era el emperador? ¿Quién lo representaba en Judea? ¿Quiénes eran los gobernantes que estaban alrededor de esta palabra? ¿Quiénes incluso eran los sumos sacerdotes, Anás y Caifás? Va contextualizando la palabra de Dios de una manera muy precisa y muy concreta. Y además es dirigida también a una persona muy específica. Dice Juan, y para que no quepa duda, el hijo de Zacarías. Y además también nos dice en dónde fue dirigida esta palabra a Juan: en el desierto. Y eso nos enseña que la palabra de Dios se dirige también a nosotros en el contexto en el que ahora vivimos, con esta situación política, social, económica, con este gobierno que ahora tenemos, con nuestras autoridades civiles, pero también nuestras autoridades eclesiales. Vivimos en una época concreta y la palabra de Dios se dirige también hoy a cada uno de nosotros, en nuestra propia realidad específica, con nuestra propia identidad. Es una palabra que siempre busca interlocutores, no es una palabra que se echa al aire, a ver quién la oye, a ver quién la escucha. No, la palabra de Dios siempre tiene interlocutores muy concretos. Y eso nos hace pensar que esa palabra de Dios, cada vez que nosotros venimos a escucharla, se dirige a nosotros
también en circunstancias muy determinadas. Y que además esa palabra ilumina la situación por la que nosotros estamos pasando, tanto a nivel social, político, económico, como también a nivel religioso, con nuestras autoridades eclesiásticas, pero también a nivel personal. A cada uno de nosotros, el nombre que tengamos, como se dirigió también de una manera específica a Juan, y que además se dirige hoy a nosotros concretamente en la concatedral de la diócesis de Reynosa, de Matamoros Reynosa, se dirige a nosotros en un lugar específico, como se dirigió a Juan, ¿en dónde? En el desierto. Pero también es una palabra que tiene contenido, porque no tendría sentido que Dios nos diera simplemente una palabra como si fuera una ocurrencia. No, la palabra de Dios tiene un mensaje, tiene algo que decirnos. Y hoy la palabra de Dios se dirige a nosotros transmitiéndonos un contenido muy concreto. Ya viene el Señor, hay que preparar los caminos. Eso es lo que nos dice hoy el Señor a nosotros en este contexto, en este lugar. Preparen los caminos al Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Faltan otros 2 domingos y será después ya la Navidad. Estamos justo a tiempo para que dispongamos nuestros corazones a recibir al Señor. Hay que prepararnos. Y Juan el Bautista, nos hace ver San Lucas, tenía un modo muy concreto en el que consiste esta preparación. ¿Cómo nos pide el Señor que nos preparemos a su venida? A través de la conversión, a través del arrepentimiento, a través del perdón de los pecados. Es el modo como podemos nosotros prepararnos mejor. Es el modo como Dios puede venir a nuestros corazones. Y el tiempo de Adviento es un tiempo en el que el Señor quiere que nosotros recibamos al Señor y Él quiere enderezar, como también dice hoy el Evangelio, Él quiere enderezar nuestros corazones. Nuestros corazones están torcidos, tienen muchas curvas y esas curvas son peligrosas. Nuestra vida a veces también se convierte en un camino lleno de obstáculos, lleno de situaciones difíciles. ¿Y el Señor qué quiere hacer con nosotros? Él quiere enderezar nuestro camino para que cuando venga el Señor pueda llegar derechito. Y hace uso de unas imágenes que son muy interesantes. Tanto lo hace Isaías como lo hacía también Baruch. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Quiere que todos los valles se rellenen. Valles, no un pozo, no un bache, sino valles. Porque a veces nuestras carencias, nuestros vacíos son muy grandes. Vamos caminando en este mundo y tenemos también esos huecos que es necesario llenar con el amor de Dios, que es necesario llenar con esa palabra que nos dé solidez. Nadie más puede llenar esos valles que hay en nuestro corazón que el amor de Dios y el estilo de vida que Él nos propone. Habla también hoy Isaías de aplanar montañas y colinas. Eso suena imposible. ¿Quién puede hacerlo? Pero el Señor nos dice hoy que Él va a aplanar esas colinas, esas montañas que hay en nuestro corazón. Porque así como hay carencias, así como hay huecos, así como hay valles, también tenemos soberbia, delirios, aspiraciones de grandeza.
Y eso hay que aplanarlo. Y el Señor lo quiere hacer para que no haya ni curvas, ni valles, ni montañas. Para que nuestra vida no esté intrincada, para que no haya carencias y huecos en nuestra vida, para que tampoco haya delirios de grandeza, sino que el camino sea derechito, plano, sin obstáculos, sin subidas ni bajadas, para que Él pueda llegar. Y habla también de estos caminos ásperos, llenos de baches, llenos de obstáculos, que Él también quiere aplanar, quiere pavimentar, porque Él quiere llegar a nuestros corazones derechito, y para que también nosotros lo podamos recibir con toda disponibilidad, con toda libertad, sin que estén las curvas del pecado, sin que estén los huecos en nuestra vida, sin que estén esas montañas de soberbia que lo único que hacen es estorbar la llegada del Señor a nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere Dios? A final de cuentas, que tengamos un encuentro con Él. Y esa es la promesa que nos hace al final del Evangelio, para que todos nosotros podamos encontrarnos con la salvación que el Señor viene a traernos. Eso es lo que quiere. Por eso nos pide que nos preparemos. Y repito, el consejo que nos da hoy San Juan Bautista es muy concreto: arrepentirnos, convertirnos, renunciar al pecado. Yo creo que todos podemos hacer un examen de conciencia de aquellas cosas que tenemos que cambiar y cómo podemos hacer que el Señor transforme nuestra vida para que podamos nosotros recibirlo. Fíjense cómo se cumple lo que decía hoy la palabra de Dios al principio. Fíjense cómo, repito, en el contexto de nuestra vida, hoy Dios nos sigue dirigiendo su palabra. Es una palabra viva que llega a nuestros corazones. Y la espiritualidad de este tiempo litúrgico de Adviento es justamente esa. Es una espiritualidad de esperanza, es una espiritualidad de promesas en las cuales nosotros creemos, es una espiritualidad en la que disponemos nuestra vida para que Dios obre en nosotros. Es una espiritualidad de abrir nuestros corazones para que sea Él el que prepare los caminos del Señor, caminos que ofrecen la salvación. Y siempre es una promesa. Él no nos obliga, siempre es una invitación. Él no nos forza, siempre Él nos va a hacer la propuesta. Él nunca va a obligarnos. Qué bueno es entonces que nosotros, escuchando esta palabra, le digamos al Señor: sí, yo quiero que vengas a mi vida. Mi vida a veces está muy complicada, arréglamela, porque quiero recibirte. Y lo único que puedo hacer es arrepentirme, tratar de cambiar mi vida. Tú haz el resto para que en esta Navidad puedas venir por un camino derechito y sin obstáculos a mi vida. Vamos a pedirle esto al Señor con mucha fe y a mostrar nuestra disposición para que Él obre. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.